Miren, a mis 83 años he entendido que el error de toda vieja es creer que el amor de los hijos es un seguro de vida. Pasé décadas pensando que si les daba todo, si me desvivía por sus caldos y sus problemas, el respeto vendría de regreso como una bendición caída del cielo. Pero la verdad es más cruda que un café sin azúcar. El respeto de la familia no nace de tu dulzura ni de cuántas veces te quedes callada para no estorbar, sino del misterio de lo que todavía guardas celosamente en el bolsillo. Si tienes el valor de sentarte un momento conmigo y escuchar estas verdades que pocos se atreven a decir, deja tu like y suscríbete. Aquí siempre hay un lugar para ti, donde la honestidad pesa más que la nostalgia y donde aprendemos que envejecer no es desaparecer, sino saber jugar nuestras cartas. Antes yo era como un jarrón de tlaquepaque puesto en la esquina de la sala. Todos pasaban, me veían y me preguntaban si estaba bien, pero nadie se quedaba a escuchar la respuesta completa. Me sentaba en esas reuniones familiares eternas, rodeada de gritos de nietos y platos de mole, sintiéndome más sola que una tumba en el panteón. Me miraban con esa lástima pegajosa, como si mis manos arrugadas ya no sirvieran para sostener las riendas de mi propia existencia. Mis hijos hablaban por encima de mí, decidiendo qué debía comer o a qué hora me daría sueño, ignorando que mi mente seguía tan despierta como en los años 80. La soledad no es estar sola en el monte, es estar en una mesa llena de gente que te quiere como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Recuerdo perfectamente las tardes de domingo cuando preparaba la mesa con el mantel de encaje que bordé hace media vida, esperando que alguien notara el esfuerzo. Ponía los cubiertos alineados, el aroma del guisado inundaba cada rincón de la cocina y el reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac que se sentía como una sentencia. Mis hijos llegaban con el tiempo contado, mirando el reloj del celular mientras masticaban rápido, contándome sus agendas apretadas, como si yo fuera un compromiso que debían tachar de su lista. Mamá, ¿podría no usar tanta sal?, me decía mi hija con ese tono de superioridad que cala hondo, mientras yo sentía que mi casa ya no era mía, sino una sala de espera para el final. Me esforzaba tanto por agradarles que terminé perdiendo el rastro de quién era yo realmente. La resignación es un veneno que sabe a dulce al principio, pero te va matando la voluntad poco a poco, dejándote sin voz propia. Yo veía a mis hijos entrar y salir, usando mi cocina como si fuera un restaurante de paso, dejando los trastes sucios y llevándose mi energía sin preguntar. Me dolía el alma sentir que me convertía en una sombra, en esa abuela que solo sirve para cuidar mocosos o para dar bendiciones mecánicas a la salida. Sentía que si me moría en ese instante, el mayor vacío que dejaría sería una silla cómoda y una receta de arroz que nadie se molestó en aprender. Era una existencia gris, donde mis deseos estaban guardados en un cajón con moho, esperando que alguien tuviera la decencia de preguntarme qué quería yo para mi propia vejez. Un día, mientras veía las jacarandas florecer por la ventana, me di cuenta de que si seguía siendo tan predecible, terminaría siendo invisible para siempre. Ellos sabían exactamente dónde encontrarme, qué iba a decir y hasta qué medicina me tocaba tomar. Y esa transparencia me estaba robando el poder de ser respetada. La familia te ignora cuando siente que ya te leyó completa, cuando cree que no tienes nada nuevo que ofrecer más allá de tus recuerdos de juventud. Fue en ese silencio de mi sala
oliendo el polvo acumulado en las fotos viejas, donde decidí que no iba a ser la pobrecita abuela que espera las obras del tiempo ajeno. Si quería que me vieran como una mujer digna, tenía que empezar por construir un muro de misterio que despertara su curiosidad de nuevo. El golpe de realidad definitivo me lo dio mi vecina, doña Zuleika, una mujer que parece que pide licencia para respirar cada vez que sus nietos la visitan. La veo a través de la cerca, siempre pidiendo perdón por existir, siempre disculpándose por ocupar un espacio en el sillón o por querer ver un programa diferente. Zuleika vive en una humillación silenciosa, aceptando que sus hijos le manejen el dinero y le digan qué ropa debe ponerse para ir a misa. Observar su fragilidad me dio un escalofrío en la espalda. Prefería 1000 veces ser temida o vista como una vieja excéntrica antes que caer en esa piedad que destruye la autonomía. Ver a Zuleika es ver el futuro de quien no pone límites, de quien entrega las llaves de su fortaleza por un poco de compañía barata. Esa misma tarde fui a la ferretería de la esquina y compré un candado metálico, pesado y brillante para el cajón principal de mi antigua peinadera de madera. El sonido del clic metálico al cerrar fue como una declaración de guerra contra la indiferencia. Ahora tenía un lugar donde mis secretos estaban a salvo. Mis hijos notaron el cambio de inmediato. Sus ojos se clavaban en esa gaveta nueva, mientras yo simplemente sonreía y guardaba la llave en mi escote. No sabían qué había dentro, si eran joyas, papeles importantes o simplemente cartas de un pasado que no les pertenecía, y ese pequeño secreto empezó a cambiar el aire. Ya no era la madre que contaba todo, sino la mujer que guardaba un tesoro bajo llave, obligándolos a mirar mis manos con una intriga que no sentían hacía años. Empecé a cambiar mi rutina de forma drástica, dejando de ser el reloj suizo que ellos usaban para medir sus vidas cómodas y predecibles. Un día me encontraron sentada en el porche, oliendo un perfume caro y desconocido, de esos que huelen a flores de noche y a elegancia de otra época. Cuando me preguntaron a qué olía o quién me lo había regalado, solo respondí con un silencio elegante, dejando que la duda flotara entre nosotros como el humo de un cigarro. El respeto empezó a asomarse por las rendijas de su desconcierto, porque de pronto ya no era el mueble de siempre, sino un enigma. Lo que descubrí después de tocar fondo me devolvió la vida. Si esto que te cuento te resuena, verifica que tu like ya esté en el video para que otros encuentren este camino. La agenda de cuero fue el siguiente paso en mi plan de rescate personal, una libreta vieja con nombres y números que ellos jamás habían visto. La dejaba abierta sobre la mesa del comedor por descuido, mostrando citas médicas falsas o nombres de personas que ellos no lograban rastrear en sus memorias. ¿Quién es el licenciado Robles, mamá? Preguntaban con una urgencia que me daba una satisfacción secreta y vibrante en el pecho. Yo cerraba la agenda con calma, como quien protege un secreto de Estado, y les decía que eran asuntos que no requerían de su intervención. Esa pequeña barrera de información los obligó a dejar de tratarme como a una niña y a empezar a tratarme como a una adulta con una vida privada. Sentí que recuperaba el color en las mejillas cuando vi que mis hijos ya no daban por hecho mi presencia ni mi aprobación constante. El poder de la información que se retiene es más fuerte que cualquier grito o reclamo que hubiera podido hacer en el pasado. Ya no era la mujer que rogaba por una llamada el domingo. Ahora ellos llamaban para intentar descifrar qué estaba tramando su madre entre esas paredes.
Mi casa volvió a sentirse como mi territorio, un espacio donde yo dictaba las reglas y donde el silencio no era ausencia, sino una fortaleza. Me di cuenta de que la autonomía no se pide, se arrebata con inteligencia y con la firme convicción de que nadie es dueño de nuestra historia personal. Decidí que el asilo no era mi destino, ni tampoco lo era convertirme en una prisionera de las agendas ajenas que se sienten como jaulas de oro. Muchas amigas mías terminaron en esos lugares porque se volvieron demasiado fáciles de manejar, demasiado predecibles en su tristeza y en sus necesidades básicas. Yo no quería que mi vida fuera decidida por un consejo familiar en una sala de espera, mientras ellos discutían quién se quedaría con la casa. La libertad tiene un costo, y ese costo es la soledad elegida, una soledad que se abraza con orgullo porque es la prueba de que todavía tienes el control. Recuperar el mando de mi propio barco fue la decisión más difícil y hermosa que he tomado en estos 83 años. Abrazar la soledad como libertad fue como aprender a respirar de nuevo bajo el agua, sin miedo a ahogarme en el vacío de las tardes largas. Me compré plantas que no necesitaban cuidados excesivos, solo para recordarme que yo tampoco necesitaba que nadie viniera a regarme la existencia para florecer. Empecé a disfrutar de mis propios pensamientos, de la lectura de libros que había postergado y de la música que a mis hijos les parecía vieja, pero a mí me sabía a gloria. La casa, antes silenciosa y triste, se llenó de una paz activa, de una energía que venía de adentro y no de las visitas esporádicas. Aprendí que estar sola no es un fracaso, sino el máximo grado de madurez que una mujer puede alcanzar antes de marcharse. Cada miércoles por la tarde realizo mi ritual sagrado. Me pongo mi mejor vestido de seda, el que me hace sentir como una reina, y salgo de casa sin decir destino. Camino por el parque, me siento a ver a los jóvenes enamorados o simplemente tomo un taxi hacia el centro para mirar las vitrinas de las tiendas antiguas. No le rindo cuentas a nadie, no aviso a qué hora vuelvo ni con quién hablé, rompiendo así la cadena de dependencia que me ataba a sus teléfonos. Al regresar, encuentro a veces a mi hijo esperándome con cara de preocupación, y yo solo paso de largo con una sonrisa enigmática, sellando mi autonomía. Ese micropropósito de tener una tarde solo para mí me ha devuelto la dignidad de ser un individuo completo. He reconstruido mi utilidad no basándome en lo que hago por ellos, sino en lo que soy capaz de hacer por mí misma y por mi espíritu. Ahora siembro mis propios tomates en el patio, cuidando cada brote con una paciencia que me enseñó que la vida sigue empujando sin importar las arrugas. Mis manos, antes temblorosas de ansiedad por agradar, ahora están firmes y llenas de tierra fértil, creando algo que es solo mío. ¿Crees que el amor debe ser una presión constante o una elección libre? Cuéntame tu historia en los comentarios. Te leo con atención porque sé que no soy la única que ha tenido que luchar por un pedazo de respeto en su propia familia. El diálogo entre nosotros es lo que nos mantiene vivos y fuertes ante el paso del tiempo. Ya no espero que suene el teléfono para sentir que existo, porque mi existencia está validada por mis propias acciones y por el misterio que he cultivado. Si vienen a visitarme, son bienvenidos, pero ya no soy la alfombra que pisan al entrar, sino la dueña de la casa que los recibe con cortesía. El respeto se siente en el aire cuando entran. Ahora me preguntan mi opinión,
respetan mis silencios y no se atreven a tocar mis cosas sin permiso. Es curioso cómo al alejarme un poco y guardar mis secretos logré que se acercaran con un interés genuino y no por obligación. La vieja María ha muerto para dar paso a esta mujer que sabe que la verdadera libertad comienza cuando dejas de pedir permiso. Mi vida ahora tiene un propósito que no depende de los logros de mis hijos ni de las calificaciones de mis nietos, sino de mi propia satisfacción diaria. Me despierto cada mañana agradecida por tener una agenda llena de pequeñas cosas que me hacen feliz, desde una taza de café perfecta hasta una charla con el cartero. He aprendido que la vejez puede ser la etapa más poderosa de la vida si dejas de verla como un declive y empiezas a verla como una cumbre. Ya no busco la aprobación de nadie, solo la paz de saber que he vivido bajo mis propios términos, incluso en los detalles más pequeños. Esta es mi pequeña victoria. Haber recuperado mi voz en un mundo que se empeña en callarnos. Miro mis manos y ya no veo fragilidad. Veo la historia de una mujer que supo reinventarse cuando todos pensaban que ya estaba terminada. Cada arruga cuenta una batalla ganada contra la invisibilidad y cada cana es un recordatorio de que el conocimiento se paga con el tiempo. No necesito mucho para ser feliz, solo este rincón de libertad que he construido con paciencia y un poco de astucia femenina. La dignidad es el mejor vestido que una puede usar a los 80 años, y yo lo llevo con más orgullo que cualquier joya cara. Soy María, y he descubierto que el secreto para ser respetada es nunca entregar el mapa completo de tu alma a nadie, ni siquiera a tus propios hijos. Hoy vivo cada minuto con una intensidad que antes me estaba prohibida por el miedo a molestar o a resultar una carga pesada. Ya no me importa si el arroz queda un poco duro o si decido pasarme la tarde entera mirando las nubes pasar desde mi mecedora favorita. He validado mis sentimientos más oscuros y los he transformado en una luz que guía mis pasos hacia un final que no me asusta. No espero nada de nadie y precisamente por eso lo recibo todo con una gratitud que no tiene deudas pendientes con el pasado. Mi vida es mía, mi tiempo es mío y mi misterio morirá conmigo, como debe ser para cualquier persona que se precie de ser verdaderamente libre. Gracias por escuchar cómo una vieja aprendió a vivir sin desaparecer entre las sombras de una familia que la amaba pero no la veía. Espero que mis palabras te sirvan para encontrar tu propio lugar, ya sea que tengas 20 u 80 años, porque el respeto siempre empieza por uno mismo. Si decides que es momento de reclamar tu autonomía, hazlo con elegancia, con firmeza y con ese toque de misterio que mantiene viva la llama del interés. No tengas miedo de cerrar con llave tus gavetas ni de salir a caminar sin rumbo fijo. Esa es la verdadera esencia de la vida. Cuídate mucho y recuerda que aquí siempre habrá una silla lista para escucharte con atención y respeto. Si quieres volver a visitarme para compartir más de estas verdades que la vida me ha enseñado a golpes de realidad, aquí estaré esperándote con el mismo cariño de siempre. Me despido no con una despedida final, sino con un hasta pronto, sabiendo que nuestras historias se entrelazan en esta búsqueda de dignidad y amor propio. Que tu camino esté lleno de victorias pequeñas pero significativas, como mis tomates creciendo o mi gaveta bajo llave en la peinadera de madera. Sigue adelante, vive con fuerza y nunca permitas que nadie te haga sentir que ya no tienes nada que aportar a este mundo. Cuídate mucho, M.